Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de YouTube en el que por primera vez en la vida me lanzo a hablar en formatos tan largos. Para mí, yo de 12 años, esto es un sueño, como el sueño, y decidí hacer esto porque hay muchísimo contenido que tengo en mi cabeza, que ya he estudiado o que he aprendido e investigado, que de repente en formatos más largos siento que no va a ser el correcto y que quería darme el espacio de sentarme aquí y hablar. Que estos videos no van a ser precisamente los más como editados. Queremos solamente hablar un montón sobre cine. Es muy común que cuando estamos estudiando cine, ya sea de manera autodidacta o de manera universitaria, los géneros cinematográficos sean uno de esos temas que más se repite y que lo podemos ver hasta el cansancio, sobre todo porque los guiones se centran y se crean a partir y se desarrollan a partir de cómo vayan funcionando los géneros o cómo la estructura de cada uno. Lo que casi no se habla es de cómo el diseño de producción o la dirección de arte está asociado a también estos géneros cinematográficos. Y aunque ya publiqué un post en mi Instagram sobre esto, para mí era como elemental hablarlo como en formatos más largos, porque cada uno de estos géneros tiene como elementos y estructuras muy claves a nivel de escenografía y ambientación, e incluso para crear propuestas de arte. Estos géneros nos ayudan a esquematizar ciertas cosas, a ver si queremos anclarnos mucho a lo que, o sea, como al preset o el prediseño, al default de ese género cinematográfico, o queremos irlo explorando de una manera como distinta. Por ejemplo, tenemos el género dramático. En el drama buscamos de manera intensa explorar emociones y conflictos humanos, existenciales y de alguna manera que sean no tanto blanco o negro, sino matices de emociones muy complejas. En la mayoría de las historias es así. Puede que haya mixes dentro de los géneros como drama con romance o drama con fantasía, ¿ok? Pero en el género como tal tenemos esa estructura. El objetivo de este género es explorar conflictos emocionales muy internos de los personajes y muy profundos de los personajes, ya sea el duelo, ya sea la propia existencia, ya sea un aborto o el desamor o el amor prohibido. Dentro de la estructura de diseño de producción tenemos escenarios bastante cotidianos, bastante comunes, adaptados como al mundo en el que se desarrollan los personajes, pero no de manera como exagerada, sino buscar llamar la menor atención posible dentro del ojo humano para que la historia se centre solamente en los personajes y nuestros personajes sean como el foco de atención visualmente, cognitivamente, o sea, que el espectador siempre se sienta que los personajes son el centro de atención y de repente no tanto la escenografía. En este género cinematográfico el ambiente juega un rol demasiado importante porque con poca escenografía, como es el caso de esta escena de Marriage Story o en el caso de Lost in Translation, tenemos dos escenografías que les falta como personalidad o que les falta algún tipo de conexión con la historia porque está diseñada de esa manera para que sintamos la ausencia de todo esto que está sucediendo, de cómo los personajes se pueden sentir vacíos de por dentro. Siento que este género cinematográfico va a explorar mucho cómo tú puedes narrar con objetos o sin ellos, ¿ok? O cómo crear de ambientes que reflejen de manera muy precisa la emoción de tu personaje. Puede ser que tu personaje se sienta muy desgastado o tu personaje se sienta muy solo y hay que trasladar eso a una textura, un papel tapiz o algo que nos haga sentir exactamente igual. En el terror, que es uno de mis géneros favoritos y fue uno de mis géneros favoritos durante la universidad, buscamos crear atmósferas opresivas o que se sientan demasiado intimidantes al ojo humano. Buscamos recrear cualquier tipo de sensación de horror, miedo, pánico. Lo más importante a nivel de diseño de producción es entender que esta escenografía tiene que hacernos sentir igual que el personaje. Y la mayoría de las veces tiene una iluminación bastante cargada,
tiene texturas gastadas, bastantes estampados en las paredes como papel tapiz pero envejecido, o que se vea que tiene como filtraciones. Los props o elementos de utilería de mayor alcance para los actores suelen tener como esta vibra o este toque de, como vintage, porque queremos que se note la mayoría de las veces que ha pasado por varias manos o que pertenecía a alguien más, por si acaso queremos que se vea poseído. Y todo tiene como esa sensación y esa atmósfera bastante densa. Nuestros colores van mucho ligados a los desaturados. Tenemos abundancia de negros, de grises, de marrones, de ocres, de estas paletas que van definiendo estas atmósferas oscuras. No es negro, y es muy importante para mí aclarar esto, que de repente podré hacer un video más adelante donde especifique que no se usa el negro tal cual para decorar porque pues absorbe demasiada iluminación, pero sí tonos que nos hagan llegar como a ese punto. Y el rojo es muy importante si queremos recrear esta sangre, que la sangre también tenga como la temperatura adecuada en el cuerpo, que si es una sangre que está avejentada, pues se note así, y que si es una sangre que de repente está más fresca, pues que se note así, y que los colores realmente sean como los adecuados, porque de repente si no lo son, yo creo que el terror es tan delicado que podría sentirse como algo gracioso, y no queremos que se sienta como algo gracioso, queremos que realmente pueda asustar. Me encanta esta referencia que les voy a poner acá de esta peli, porque siento que rompe todas las estructuras posibles del terror. Me encanta. Está diseñada como en locaciones y escenografías muy comunes que no se sienten terroríficas, y creo que eso lo hace bastante especial dentro del género. Siento que es bastante destacable. En el género de fantasía buscamos recrear un universo propio. Aquí tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de narrar en objetos o en escenografías o en texturas. Creo que es uno de los géneros más hermosos, pero también los más complejos, porque amerita muchísima investigación de referencias, no solamente como de películas, sino de culturas, de texturas, formas, de sombra. Este género se basa mucho en referencias históricas, adaptándolas al mundo de fantasía, como podría ser Harry Potter, que es un clásico dentro del género. Esto nos permite jugar con las texturas, con los colores, y tenemos también referencias mitológicas e imaginarias. Este diseño de producción está muy basado en la historia, la imaginación, la historia cultural. Aquí se rompen todas las reglas, porque el objetivo es buscar nuestro propio universo, nuestro propio lenguaje, tanto narrativo como estético. En este género, nuestro objetivo es escapar de la realidad y permitirnos imaginar y soñar como espectadores, pero también como diseñadores de producción. Ahora, mi género cinematográfico favorito, o el que más he visto, la verdad, el romance es un género que nos invita a crear la atmósfera de ensueño, de optimismo, de alegría y de amor que hay cuando te enamoras por primera vez de alguien. Este género tiene como particularidades o cositas. La iluminación suele ser dorada o muy suave, espacios íntimos, tenemos como más el uso de flores o texturas florales, también como colores pasteles, o de repente como ciertos elementos dentro de habitaciones, restaurantes, salas, etcétera, que suelen ser un poco más cotidianas, y podemos jugar a narrar el pasado de los personajes con esos props o esos elementos de utilería. Y creo que eso es muy interesante a nivel de romance, porque nos da como esa sensación de como crear esa historia de amor, ¿no? No somos los encargados de que esa historia de amor nazca y que se sienta orgánica, que se sienta natural, que se sienta muy, muy, muy también como una atmósfera de ensueño y nostalgia, ¿ok? Luego tenemos el género de comedia, es uno de los que más
odio, nunca me he reído con cosas de comedia, creo que yo soy la que tiene el problema, pero en este género tenemos el objetivo de generar como adrenalina y también hacer que nuestro espectador se relaje. En este género vemos paletas de colores muy vibrantes, también vemos escenografías bastante cotidianas que incluso podrían resultar un poco parecidas a lo que normalmente vemos en Pinterest, porque esta escenografía no busca llamar demasiado la atención, busca llamar tan desapercibida y más bien se centra en añadirle mucho enfoque a esos elementos graciosos o esos elementos que hacen que la película o serie o lo que sea sea como gracioso, esos elementos que están fuera de lo común y que hacen que se sienta el humor y que puede ser un poco absurdo también. Este género yo creo que no tiene como tantos elementos distintivos en comparación a los demás, pero sí que es, al igual que el terror, uno de los retos más importantes también es hacer reír a las personas, porque no es tan fácil. Entonces, esos elementos tienen que estar como muy, muy bien pensados y muy acordes a las situaciones. Y en este tipo de género se utiliza también algunos efectos especiales cuando se quiere hacer como, saben, algo gracioso. Luego tenemos el género de acción, que es uno de los géneros, digamos, a nivel de diseño de producción un poco más cliché, nos invita constantemente como diseñadores de producción a crear atmósferas y escenografías que vayan en plan a la coreografía de la acción. También tenemos como todo este, o sea, como esta paleta de colores que es un poco un preset, donde hay muchos colores grises, un poco negros, metalizados y texturas que se ven un poco desgastadas y texturas urbanas. Hay muchos escenarios y ambientes urbanos e industriales. Es algo como muy característico de este género. Tiene una estética como muy cargada de energía, incluso cuando las películas de acción como que aparecen en otro lado, ¿saben? Como Oriente, por no decir como un país en específico, eh, hay mucho desorden y hay mucho caos. A nivel de movimientos de cámara, tenemos que también como adornar un poco, no, la palabra no es adornar, es como ambientar muy, muy, muy en exceso para que cuando esos movimientos pasen o esos movimientos sucedan, pues tengamos como todo esto de, wow, ¿dónde estoy? Y no sé, como que se sienta como agobiante, porque en muchas de estas escenas hay persecuciones, entonces queremos que se sienta ese agobio de que te están persiguiendo, que no te queda mucho tiempo, como es el uso de armas, el uso de bombas, granadas y todos estos como props de militares y cositas así, es el género histórico o épico. El objetivo de llevarnos en una máquina del tiempo hacia esa situación que están viviendo nuestros personajes. Y creo que es uno de los diseños de producción que tienen un reto increíble, porque en este género no solamente estamos buscando que el espectador se sienta atraído por la historia, que podría no ser siempre el caso, sino que en este género tenemos la obligación de reconstruir una época y hacerlo con mucha precisión, porque estamos contándole a nuevas generaciones o a personas que no conocen mucho sobre historia en general cómo funciona esta época o qué particularidades tenía, qué limitaciones tenía también. Por ejemplo, en los periodos de esclavitud, siento que es bastante importante como recrear todo el daño que pudo ocasionar eso, o por ejemplo, o sea, no ser irrespetuoso con la historia, creo que es uno de los retos más importantes de este género cinematográfico, porque tienen que hacernos ver cómo era la humanidad en ese momento y ver cómo hemos avanzado desde la arquitectura al vestuario y la utilería. Hay muchísimos elementos visuales que son clave en este género, por ejemplo, el uso de las telas correctas para no hacer que se sienta como algo que no pertenece a esa época o a ese año en específico o a ese periodo o a ese ciclo, ¿no? Y también tiene como el objetivo de que cada elemento visual debe estar documentado, es decir, debe tener como un por qué está ahí y también tenemos nosotros que hacer el
en la investigación de cuáles son los que deberían estar ahí por razones históricas, ¿no? Y no tanto por razones estéticas, que podría en el género de fantasía no ser algo limitativo, es decir, en el género de fantasía podemos de repente tener cosas que no importan mucho si no están como en una época definida, porque dentro de la fantasía esto se puede hacer. En el género cinematográfico bélico tenemos como el objetivo de recrear el dolor, el caos y hacerlo con mucha precisión. En este género lo más importante recrear de manera más fiel posible todos esos acontecimientos destructivos eh, y perjudiciales para el ser humano de la guerra. Y tenemos que hacerlo de una manera en que se sienta tan seria que no haya como escapatoria más que adentrarse en ese dolor. También exige un diseño de escenografía y una escogencia de los elementos de utilería que sean muy específicos, porque si escogiésemos como un armamento que de repente no era el que utilizaba un cierto tipo de ejército, podría verse como algo falso, como una parodia. El uso de los uniformes, el uso del armamento, de la arquitectura y de los colores también es elemental, como para que todo tenga como una sincronía a nivel histórico. Este género siempre va a exigir una escenografía bastante realista, donde podamos percibir hasta el olor de los muertos, que se sienta tan real que podamos percibir eso. En este género se recrean campos de batallas, trincheras, bases militares, hospitales de campaña o también ciudades destruidas. El uso de las texturas desgastadas creo que es elemental en este género, además de no formas demasiado perfectas o no composiciones demasiado perfectas y que cada uno de los elementos puestos en esa escenografía se sientan utilizados, se sientan gastados, que la escenografía no se sienta perfecta ni se sienta artificial porque estamos contando historias donde hay, o sea, en la mayoría de estos espacios ya vivía gente o hacían uso de una vida con esos espacios. Entonces, eh, hay que darles ese toque melancólico de lo que era antes de la guerra, pero con el tono de la guerra ahora. Y los colores suelen ser bastante fríos, suelen ser bastante opacos, desaturados. eh, y se siente como esta atmósfera infinita de melancolía, de dolor y de tristeza. En el género musical, el arte se mueve muy, muy a favor de la música. En este género creo que es el primero, creo que es uno de los más divertidos y se fusiona mucho con lo que es escenografía teatral. Entonces tenemos como una mezcla de escenografía teatral con escenografía cinematográfica y los elementos van muy acorde a cada una de las situaciones que representan las canciones. Puede ser una dirección de arte exagerada, puede ser una dirección de arte que de repente se sienta un poco fuera de lo ordinario y que aquí tenemos que saturar en colores, tenemos que saturar en texturas, tenemos que hacer que se sienta vivo, alegre, o en el caso de que si por ejemplo la canción podría llegar a ser triste, que se sienta como una tristeza, pero no 100% triste, que intentar que ese cambio entre la realidad y cuando empiezan a cantar se sienta abrupto, se sienta como wow, de un aquí para allá. Y la escenografía siempre tiene como texturas muy brillantes, estampados muy coloridos, estampados que realmente resalten y también va a depender un poco de la época en la que sea ambientado. Él utiliza colores primarios y también colores secundarios en su máximo porcentaje de color, en su máximo punto de color, ¿no? Que se sientan súper, súper, súper cargados de energía. En el género de ciencia ficción, al igual un poco que la fantasía, tenemos ciertas libertades, tenemos la capacidad de llevar al humano a otros mundos no conocidos o no habitados por el ser humano, como el rol de crear como tecnología dentro de la película que se sienta como que pudiera ser real. Uno de estos ejemplos que es maravilloso, Doom o Arrival, que son dos películas que tienen un diseño de producción medianamente, no voy a decir similar, pero sí como donde
hay ahí como este mezcla entre nuestro mundo, esta realidad en la que vivimos ahora y lo que podría ser un futuro no muy lejano. Entonces la ciencia ficción tiene como ese objetivo de tener algunos elementos que pudieran ser como muy normales, pero que de repente tenemos otros que son tan distintos y tan avanzados y nos permiten ahí imaginar y crear cosas de cero, que tenemos ese mix. Aparte de eso, las escenografías suelen ser bastante áridas, tenemos colores muy metálicos, mucha iluminación como artificial dentro de la escenografía, no solamente como justificada, que podría ser en el género dramático o de terror, que necesitamos justificar de dónde viene la luz, sino aquí la escenografía como tal ya contiene mucha iluminación artificial y tenemos como muchos colores neutros, y de alguna manera, si no fuese el caso, como por ejemplo en Max Fury Road, también tenemos esta sensación de aridez, que este género se complementa mucho con la fantasía a nivel de propuesta, a nivel investigativo, porque nos permite como crear cosas desde cero, ya sea que no existan o basadas en una referencia de algo que ya exista, pero con un diseño distinto, ¿no? Si bien yo no soy una persona experta en ninguna de estas cosas, estas son cosas que yo me he fijado, que he estado investigando y que me gusta compartir. Es mi primer video en YouTube y también es como la primera vez que me siento como largo rato a hablar sola. Quiero hacer estos videos un poco más dinámicos y no tan largos, teniendo como toda esta información jugosa, y también quiero compartir muchos análisis de series o de películas o de cosas que simplemente es como desde el punto de vista de diseño de producción, no enfocado en cine, no enfocado en como en el mundo cinéfilo, sino en el diseño de producción y cómo aprender a construir espacios de mejor forma y no caer en algo repetitivo o en algo estructurado, sino saber cómo mezclar las cosas. Al final ese es nuestro maravilloso trabajo y a mí me encanta, y siento que eso es lo que más me ha ayudado a mí a crear cosas diferentes, si es que lo he hecho. Y nos vemos en otro episodio, nos vemos en otro momento, nos vemos en otro video.